Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Es evidente que los argentinos vivimos un tiempo de fraude intelectual producido por algunos personajes que hace mucho tiempo en la historia argentina vienen amagando una posición que en realidad no tienen. Porque ayer la Corte Suprema de Justicia determinó por mayoría que un episodio del Poder Ejecutivo se había transformado en inconstitucional, tal cual lo había dicho este programa hace mucho tiempo, cuando impuestos coparticipables eran fragmentados para bajar el tema del IVA, cuando en realidad esas eran medidas económicas de un gobierno nacional que debería el Tesoro Nacional afrontar esa quita y no coparticipar al resto de las provincias, porque le estaba creando antes de las elecciones, en algunos casos, un quiebre como para no poder pagar salarios. Porque Macri y su equipo, el mejor de los últimos 50 años, echaron mano a 30.000 millones correspondiente a las provincias, y con eso querían hacer campaña electoral diciendo, mire lo que hacemos, le bajamos el IVA para el consumo de la sociedad argentina, a la que vienen castigando durante 3 años y 8 meses. La diputada de las píldoras, Lilita Carrió, ayer, en un abuso intelectual, salió a decir que después de las elecciones iban a intentar un juicio político a la Corte porque los 3 jueces del PJ, es decir, los 3 jueces peronistas, según ella, habían votado electoralmente, cuando en realidad este gobierno pretendió en forma fraudulenta, por decreto, crear nuevos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y pasarle por encima a la Constitución, que después se dio cuenta que era un mamarracho el presidente y mandó al Congreso como correspondía para que lo apruebe el Senado para incorporar al nuevo presidente de la Corte Suprema. La diputada de la coalición cívica, con 3 o 4 aliados más que firmaron el comunicado, en una amenaza flagrante al estricto cumplimiento de la Constitución Nacional, ya está en la última etapa de la desesperación haciendo las valijas porque han perdido la brújula del gobierno y saben que se tienen que ir, y podrá seguir siendo legisladora de la oposición, podrán seguir usando el Parlamento Nacional, pero no podrán seguir engañando a una sociedad que sabe que el presidente Macri quiso hacer en la Corte Suprema lo que la Constitución no permitía, nombra por decreto. Dicho esto, lo más interesante del caso es que en el medio de todo esto que está ocurriendo, los gobernadores del justicialismo, los gobernadores de todas las provincias, porque también lo pidieron los socialistas de Santa Fe, le estaban reclamando que había un ítem que no cerraba en las cuentas de la Nación, y que era que todos los gastos que producían Edenor y Edesur en cuanto a las tarifas sociales y demás, estaban en la cuenta nacional, y que por qué el suministro de energía eléctrica o de agua corriente de AISA de la provincia de Buenos Aires no se lo pasaban a la provincia y el de la capital a la ciudad, tal cual ocurre con las provincias, que se tienen que hacer cargo de la electricidad, del agua corriente, etcétera, etcétera, del gas. Bueno, Macri en algún momento intentó hacer esto, Vidal le dijo de ninguna manera, porque hay 3.500 millones de subsidios que son de la Nación, que la provincia no los puede asumir. Ahora, como se están yendo también de la provincia, han dicho que sí, y hacen ese traslado. Pero aquí un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es tan significativo que recién le termino de decir que echaron mano a 30.000 millones de las provincias, perjudicando el salario de los trabajadores de muchas provincias, cuando los amigos de Macri están debiendo por multas
por cortes de energía, no suministros de corriente, etcétera. Cifras muy interesantes de destacar, porque Edenor está debiendo 21.189 millones de pesos de multas y Edesur 21.399 millones. ¿Por qué no le cobran a Edesur y a Edenor? Tendrían mucho más, estaríamos hablando arriba de 42.000 millones, en lugar de echarle mano a la comodidad de las finanzas provinciales, porque en realidad lo que querían hacer era crear la situación que crearon de anarquía provincial antes de las elecciones. Por lo tanto, esta falsedad ideológica, intelectual de la diputada de las píldoras y de su grupo, no pueden dejarse pasar de largo como si tal cosa, porque han vulnerado la Constitución ellos y pretenden instalar que ahora los 3 jueces de la Corte Suprema, que según Lilita son peronistas, habrían votado electoralmente. Vamos a imaginar que son peronistas. ¿Y cuál es el problema? Es de la misma forma que la sociedad argentina reclama otro hecho inconstitucional, que Laura Alonso, integrante del PRO y enamorada de Macri, tal cual confesó, sea la responsable de una oficina que se la tiene que manejar la oposición y que no tiene un solo acusado de este gobierno por irregularidades y que solamente ha investigado el gobierno anterior. En una oficina de anticorrupción que ni siquiera es abogada y que le corresponde, según la construcción de esa oficina, a un profesional de jurisprudencia. Miren, es un cachivache intelectual tan grande esto, pero como pasa de largo y como tiene prensa abundante y como además se ha transformado en columnista ella y sus denunciantes de algunos programas, nosotros no lo queremos dejar pasar porque es un verdadero atropello constitucional y que nos parece que además amenazan con algo que ni siquiera tendrían el quórum, ni ahora y mucho menos después, para el intento de un juicio político. Entonces, quieren de todas formas empiojar, obstruir, poner dudas. Ya inventaron que no le habían permitido el conteo que correspondía porque no estaban todos los fiscales, porque el 5% de los votos habrían sido transfugados, habrían sido fraguados, porque ellos no controlaron. Le quieren hacer creer al país que el gobierno que organizó las elecciones, que puso los presidentes en todas las mesas, y que tenía el poder económico para controlar la elección, y que además contrató una empresa para el fraude que fue descubierto y denunciado no solo por nosotros, sino también por los apoderados del PJ, le quieren hacer creer al país que ellos fueron víctimas de fraude. Y entonces estas cosas no se pueden dejar pasar, porque las van sembrando, las van instalando en la incapacidad manifiesta de poder ganar la elección y el saber que se tienen que ir con las valijas, pero dejando atrás un desastre que los instala en la historia como lo peor que le ha ocurrido en el siglo XXI a la Argentina. Y entonces, cuando están dando vuelta para la cuestión alimentaria, que sí, que se apruebe en el Congreso y que después del Congreso ahora se publicó en el boletín oficial y entonces vamos a ver cómo arbitramos los medios, estamos hablando de 10.000 millones de pesos. La Argentina paga de intereses 7.000 millones de pesos por día. Es decir, que con un día y medio de los intereses de la usura le damos de comer a los que tienen hambre. Pero esta falsedad ideológica e intelectual de los que quieren llenarse la boca hablando de república merecen ser puestos descubiertos por una nueva intento de estafa intelectual, moral y, si pueden, electoral.